pues dicho esto, vamos a presentaros cómo hacer un histograma en la calculadora Casio. Pues bueno, primero tendremos que ir al menú, ir a la sección de estadística y, bueno, clicar Exe, y una vez en Exe nos traslada en esta tabla. En esta tabla es donde tendremos que introducir todos nuestros datos. En mi caso, cabe destacar que son 2 columnas con 5 líneas en cada, en cada columna. Bueno, una vez llegado a este punto tenemos que ir a la configuración de gráfico, que es muy sencillo. Primero tenemos que ir a F1 y una vez en F1 tenemos que ir a Set. Una vez en Set tenemos que escoger el histograma para la lista 1. ¿Cómo se hace? Pues básicamente tenemos que asegurarnos que en GraphType hay el símbolo del histograma. ¿Qué pasa si no aparece? Que es lo más probable. Pues tendremos que ir a la flechita de F6 y luego clicar en F1. Una vez esto, clicamos Execute para guardar, o como aparece en la calculadora Exe, y ahora escoger el histograma para la lista 2. ¿Cómo se hace? Pues muy parecido, tenemos que ir a Settings otra vez, pero en este caso tenemos que en vez de clicar F1, clicar F2, para que nos lleve a Graph2. Y una vez en Graph2, tenemos que bajar el histograma, asegurarnos otra vez que estamos en histograma, recordemos, si no nos aparece el histograma, F6, F1, y bueno, dicho esto tenemos que asegurarnos también que estamos en lista 2, ¿qué pasa si no estamos en lista 2 y por ejemplo nos aparece un 1? Pues tenemos que ir a list y, bueno, poner 2 en la lista y execute. Ahora. Y bueno, por último, seleccionar el color. En el caso mío, quiero seleccionar el cian, que ya está puesto, pero si por ejemplo estuviese puesto el rojo y quiero el cian, voy a color, voy a exe y voy al cian. Clico exe también y para OK clico exit. Y bueno, y dicho esto ya tenemos escogidos los histogramas y los colores para lista 1 y 2. Una vez he escogido todo esto y exe para guardar todos los datos. Una vez hecho todo eso, tenemos que ahora dibujar el gráfico 1. Entonces nos vamos a gráfico 1. Tenemos que ajustar los límites de la clase. Entonces tenemos que ir a gráfico 10 y clicar en exe. Tenemos que ir a gráfico 1. En este caso lo haremos sencillo. Pondremos gráfico 10 y luego ir a 20 de anchura. Luego clicamos en exe y encontramos que nos lo han dibujado. Este es el gráfico 1, recordemos. Por eso está en rojo. Y bueno, lo puedo poner más pequeño y más de cerca, por clicando menos para alejarlo y más para ponerlo más de cerca. Dicho esto, tenemos que cambiar bueno, los ejes básicamente. ¿Cómo se hace esto? Pues tenemos, bueno, lo acercaremos un poco. Clicaremos Shift y ya veréis que se os abren toda una nueva de secciones. Y luego tendremos que ir a F3. Una vez en F3 tenemos que asegurarnos que estamos en la escala correspondiente. En este caso yo pondré escala 10, tendréis que poner la escala que os toque. Y clicar Exe para guardar. Luego, bueno, vamos en Shift. ¿Qué está pasando? Bueno, pues una vez seleccionado el 10, tendremos que clicar Exe, bueno, bajar 3 veces y bueno, asegurarnos de que todo esté en orden y poner la escala 1 también. Vale, una vez tenemos todo esto tendremos que redibujar los nuevos límites, entonces tendremos que ir una vez de vuelta también en la tabla principal. Tenemos que reajustar los nuevos límites. ¿Cómo se hace? Pues tendremos que ir a F1, clicar a F1 también, pero en este caso poner 0 y abajo, aquí exe, y aquí 10 otra vez. Entonces aquí tendremos que poner, bueno, clicar exe otra vez y exe.
Muy bien, aquí tenemos todos nuestros límites, entonces tenemos que seleccionar los dos gráficos. ¿Cómo se hace esto? Entonces tendremos que ir a Exit, F4, seleccionar, y tendremos que ir a F1, clicar On, bueno, aunque ya estaba en On, lo clico igualmente. Si está en Off, evidentemente lo tendréis que clicar. Y, bueno, bajar, y este en On también. Y una vez aquí, clicamos en F6 y lo dibujamos en Excel. Y veis cómo en el gráfico 2 se interpone al gráfico 1. Que en el caso de que no queráis que se interpongan dos gráficos en, bueno, dos histogramas en un mismo gráfico, pues os quedáis hasta, bueno, donde explico el primer gráfico. Muchas gracias. Bueno, pues para representar ahora los diagramas de scatter y las líneas de regresión, tenemos que ir al menú otra vez e ir también al apartado de estadística. Una vez ahí, bueno, encontraremos en la gráfica, y en la gráfica encontraremos, bueno, como anteriormente con el histograma, para poner los datos. Aquí también hay dos columnas de 5 números en cada columna. Bueno, una vez ahí tenemos que escoger el gráfico. ¿Cómo se escoge el gráfico? Tenemos que ir a F1. Una vez estamos en F1, tenemos que escoger los settings. Pues vamos al F6, que es donde están los settings, y tenemos que asegurarnos que están pasado en el scatter. ¿Y cómo comprobamos que está en el scatter? Porque está aquí escrito y tenemos la lista 1 y 2. Tenemos que asegurarnos también que la frecuencia es 1, el color del link 0, bueno, etc. Para tenerlo exactamente como yo, pues para que el diagrama de scatter y las líneas de regresiones sea posible. Bueno, una vez ahí tenemos que dibujar el gráfico seleccionado. Una vez por esto tenemos que ir a F1, bueno, tenemos que clicar, ir a F1, a gráfico 1, y tenemos que clicar en Calc para calcular. Y escoger X como línea de regresión. Y bueno, en mi caso voy a clicar en A+, bueno, A más BX. Bueno, una vez aquí que nos dan esta hoja de información, descubrimos también que no solo nos dan eso, bueno, nos dan el coeficiente de correlación, también el coeficiente de determinación, y bueno, y también otros datos, también para sustituir A y B en una hoja aparte y bueno, hacer todos tus cálculos. Por ello tenemos, para dibujar la línea de regresión es muy fácil, tenemos que ir a F6 y copiar, dibujar, y automáticamente se nos dibuja la línea de regresión. Por ello, bueno, y para volver a la hoja de cálculo recordemos que es clicando F2. Muchas gracias. Para representar un diagrama de cajas y bigotes en esta calculadora Casio es muy sencillo, solo hace falta seguir todos los pasos. Primero nos tenemos que dirigir al menú. Una vez estamos en el menú tenemos que dirigirnos a la sección de estadística. Clicamos Exe, representamos todos nuestros datos. En mi caso he representado hay dos columnas con 5 datos en cada columna. Bueno, dicho esto, tenemos que escoger un gráfico para especificar el tipo de gráfico, perdón. Entonces, bueno, pues tenemos que ir a clicar F1. Una vez clicamos en F1 tenemos que ir a F6. Y una vez aquí, atención porque es la parte más complicada. El gráfico 1 se deja en scatter siempre. Tenemos que ir a gráfico 2 y una vez estamos en gráfico 2, bajamos. Pero nos damos cuenta que el tipo de gráfico no es el Medbox, que es el necesario. Así que vamos a por él. Tenemos que ir a F6 y una vez en F6 clicar en F2 y automáticamente ya se cambia de Medbox. Tenemos que asegurarnos que los outliers están on y bueno, y execute. Sobre todo tenemos que asegurarnos que estamos en Medbox y outliers on. Clicamos
exe, y una vez aquí también tenemos que seleccionar el tipo de gráfico 3. Bueno, pues vamos a gráfico, vamos a settings otra vez, a F6, y vamos a gráfico 3. Una vez en gráfico 3, en este caso tampoco está en Medbox, así que tendremos que clicar F6 y F2. Ahora ya está en Medbox y como es el tipo de listados, aquí sí que aparece listados. Outliers on. Muy bien. Una vez tenemos todo esto, ya solo hace falta representarlo en el gráfico. Para ver cada diagrama de cajes y bigotes, hace falta presionar Graph 2 y aquí aparece nuestro diagrama. Hace falta, bueno, clicamos en la F1, el único recuadro donde es posible clicar, y bueno, aquí aparecen muchas variables como las medianas, los cuartiles, bueno, que ahora aquí aparecen, etcétera, etcétera. Todo lo necesario. Si queremos volver al gráfico, básicamente clicamos Draw otra vez en F6. Y bueno, clicamos Exit para volver al menú. Bueno, al menú, al gráfico. Ahí, a la tabla. Representar el diagrama de sectores es una de las cosas más sencillas que se puede hacer en esta calculadora, siempre que se sigan todos los pasos. Primero, tenemos que ir al menú y acceder al punto 2, estadística. Una vez accedemos en estadística, introducimos todos los datos. A diferencia de los demás, en este solo hemos hecho una columna en esta tabla y con 5, bueno, y como con los demás, con 5 datos con cada uno. Bueno, dicho esto, vamos a representar el gráfico. Bueno, tenemos que dirigirnos a F1 en gráfico e ir a Settings. Una vez vamos a Settings, tenemos que escoger el tipo de gráfico. Tenemos que ir al Graph Type, ir a Pie. Una vez estamos en Pie, tenemos que exe para guardarnos lo que acabamos de hacer, ir a gráfico 1, hacia Graph 1, y ahí ya lo tenemos todo. Bueno, y esto es todo. Sobre todo, espero que se sigan todos los pasos.